Parece que... Ahí está. Buen día, ¿me escuchan ya? Ahora sí, doctor. buenos días. Ahora sí, doctor, Buen día, gracias. doctor. Miren, antes de iniciar mi intervención, buen día. Buenos días. Decía que antes de iniciar mi intervención, quiero hacer la advertencia que ahora no voy a hablar como miembro de la Comisión de Alto Nivel. Voy a hablar como un médico ciudadano dominicano, un padre de familia que tiene hijos, que tiene nietos y que vivo en este país y que he vivido toda mi vida en este país, excepto cuando he ido fuera a hacer entrenamientos de posgrado de mi profesión. Miren, yo he expresado públicamente que la adición mía a la comisión, la escogencia de mi persona por parte del presidente, me daba una doble satisfacción. La primera, el honor de pensar que el Poder Ejecutivo y las altas instancias del gobierno hayan pensado que yo podía, de alguna forma, humildemente contribuir a una situación tan adversa como la que representa esta pandemia. Pero la segunda es que a mí, y entendía yo que a la población, el gobierno le estaba dando un mensaje que esta crisis se estaba enfrentando dejando la política fuera totalmente. Porque yo, en lo personal, que he tenido una larga militancia política, hace tiempo que no estoy activo en esas líneas. Por muchos años me he dedicado a la enseñanza médica, al tratamiento, a la clínica y últimamente a la regencia, a la administración de un centro médico. ¿Por qué hago esta introducción? Porque yo creo, y lo he dicho en este programa, que en esta situación es quizás la primera vez en la historia de cualquier calamidad que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, que conste, en el que nadie puede considerarse seguro, en el que cualquier persona, desde la más humilde hasta el más encumbrado empresario o incluso el presidente de la República, podría muy fácilmente infectarse y tener complicaciones. Habiendo dicho esto, no entiendo cómo es que hay personas, evidentemente políticos, cuyo único oficio en la actualidad aparenta ser el de estar a la caza de gazapos, de supuestos errores, de malas decisiones que pueda haber cometido el gobierno. He visto en las redes sociales personas que no conozco diciendo que por qué no quitan a ese asesor. Y dicho cosas que de ninguna manera tengo ninguna relación con cosas que se han dicho de mi persona. Y el discurso del presidente el viernes es la muestra más naciente de que realmente en muchas personas solo prima ese interés al que me refiero. Porque revisen el texto. El presidente dijo claramente, y lo digo despacio, como diría Bush, lean mis labios, se han hecho entre PCR y pruebas rápidas más de 40,000 pruebas. El presidente no dijo se han hecho más de 40,000 PCR, que es a lo que están haciendo alusión la mayoría de los críticos. Y quiere que le diga algo. El presidente se quedó corto, porque debió haber dicho que se habían hecho casi 60,000 pruebas entre PCR y pruebas rápidas. O sea que en ningún momento el presidente ha dicho que se han hecho más de 40,000 pruebas rápidas. Es de ambas, de los dos tipos. Y esa cantidad no pretendemos decir que es suficiente. Tenemos que aceptar
que es una cantidad insuficiente. Pero deben entender que no es porque ni el presidente, ni la comisión, ni nadie quiera hacer pocas pruebas. Es la disponibilidad. Esas pruebas se fabrican en un puñado de países del mundo. No es algo como una botella de licor o como un envase plástico que puede hacerse en cualquier parte. Y por ende, la oferta y la demanda juegan un rol muy importante a la hora de poder acceder a esos bienes. Y por supuesto, República Dominicana es un país pequeño, es un país del tercer mundo, y entonces hay que ver el orden que nos adjudican los vendedores, frente a los cuales es muy poco lo que podemos hacer. Es decir, que si no se han hecho más pruebas, no es por decisión del gobierno, es porque no hemos podido acceder a más. Por suerte, esto ya es cosa del pasado, porque en el transcurso de esta semana entrará una cantidad de pruebas, de equipos de hacer pruebas, que probablemente multipliquen al menos por 5 la capacidad que tenemos actualmente. Hay otro punto que es subjetivo. Esto es objetivo, porque estoy hablando claro, poniendo las cartas sobre la mesa. Se han hecho todas las pruebas que se han podido. No son tan pocas como dicen los críticos. El presidente ni mintió ni se equivocó cuando dijo que se habían hecho más de 40,000, porque se han hecho más de 50,000 y no se han hecho más simplemente porque eso no es una prueba como un hemograma que tú vas y sacas la sangre y la haces. Se necesitan los equipos y los reactivos, y el gobierno ha estado febrilmente trabajando en conseguirlos, y ya por fin se están consiguiendo y entran. Eso es objetivo, eso es fact, como dicen los americanos. La otra cosa es que ¿por qué no se hace un toque de queda de 24 horas? Miren, yo no sé si ustedes han visto que en un pueblo, una ciudad de Michigan, en Estados Unidos, el alcalde de la ciudad, contraviniendo las órdenes del gobernador del estado de Michigan, decretó un cierre de 24 horas. No recuerdo el nombre, en un pueblo relativamente pequeño de Michigan. ¿Y ustedes saben qué ocurrió? Que el pueblo se lanzó a las calles en franca desobediencia civil. Pero no vayamos tan lejos. Miren lo que está pasando aquí. Todas las noches hay que arrestar una gran cantidad de personas porque no temperan al toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Si hay problemas con ese periodo entre 5 de la tarde y 6 de la mañana, pensemos por un momento qué pasaría con 24 horas. Eso desde el punto de vista social. Y estoy dejando para último, aunque de ninguna manera es menos importante, el aspecto económico. Es muy fácil de decir, no, toca de queda 24 horas y lo que hay que hacer es que el gobierno le lleve la comida a la casa a todo el mundo. Yo no sé si en algún lugar del mundo, en algún país del mundo, en alguna circunstancia, ha ocurrido eso. Un toque de queda de 24 horas en que el gobierno le lleve la comida a la casa a todo el mundo. Eso, lo cierto es que suena quimérico. Aun cuando, reitero, porque lo he dicho en su medio y en otros, que el gobierno nunca ha descartado esa posibilidad. Pero fíjense, escúchenme bien ahora, hasta este momento, con el toque de queda limitado entre 5 de la tarde y 6 de la mañana, al país no le está yendo mal desde el punto de vista epidemiológico. Algunas personas claman, ¿por qué se oculta el número de infectados? No, señores. Ustedes quieren que les diga la verdad. Nosotros a diario, cuando vemos la rueda de prensa del ministro,
queremos que él declare más infectados. Nos quedamos inconformes. Eso parecería una locura, pero me explico. Lo primero es que en todos los países del mundo, y se ha visto en este fin de semana, la población infectada actualmente o que se va a infectar es definitivamente mucho más alta de lo que se ha estado reportando hasta ahora. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, y eso se ha correlacionado con las pruebas. En México, la cantidad de pruebas que se han hecho sobre el número proyectado de personas que están infectadas en la actualidad indica que el 98% de los infectados en México no está diagnosticado. Y así hay otros países que están muy por encima de la República Dominicana, reitero, en cantidad de personas infectadas no diagnosticadas. Eso habla de la tasa de infección y de la cantidad de pruebas que se hayan hecho. Es decir, el gobierno y todo el mundo que tiene dos dedos de frente en este país sabe que los infectados van a ser muchas veces esa cantidad que hasta ahora se ha reportado por el Ministerio de Salud Pública. Y no hay ningún interés en ocultar la cantidad de infectados porque, ¿qué pretendemos? ¿Tener una tasa de infectados menor que el resto del mundo? No. Y en todas partes del mundo, una gran cantidad, en muchos países, la mayoría de la población va a ser infectada. Y por eso digo que yo personalmente me alegra ver más infectados de un punto de vista porque eso nos va demostrando mejor cuál es la tasa de mortalidad. Porque ¿cómo hemos estado calculando la tasa de mortalidad? Una ecuación en que el numerador es la cantidad de infectados y un denominador que es la cantidad de muertos. Si no, los muertos están ahí, los muertos no se pueden ocultar. Eso hay en las series sociales que hay cementerios secretos. Por favor, piensen ustedes que recorren el país en su labor periodística. Una persona que se muera ahora, ¿cómo puede ocultarse? Que es COVID, pero que se escondió y no es COVID. Pues no solamente una persona, hay en las redes sociales que hay cementerios que el gobierno está enterrando COVID el otro día. Estábamos en una reunión el otro día cuando uno de los miembros de la Comisión de Alto Nivel lo llamó urgente, un pariente que vive en una región del Cibao, y le dijo, él lo puso en speakerphone, le dijo, fulano, ¿qué vamos a hacer? Aquí anoche se murieron 1,000 personas en una comunidad donde hay alrededor de 10,000 habitantes. Fíjense ustedes entonces, y cuando se le preguntó, ¿cómo tú sabes que se murieron 10,000 personas? Ah, porque eso está regado, aquí todo el mundo lo está diciendo. ¿Y dónde lo están enterrando? Ah, no, ahora que tú lo dices, no hay aquí donde enterrar a 1,000 personas. Entonces, la mortalidad nuestra está en 4,1% y realmente es más baja de ahí, porque el numerador, es decir, el número a partir del cual se calculan esos muertos, es el número de positivos. Y como hemos hecho pocas pruebas, entonces nuestro número verdadero de positivos es mucho más alto de ahí, mientras que el número de muertos es ese. Ahí no hay vuelta floja. Yo pienso entonces que lo que debemos hacer es aunar esfuerzos. Usted puede ser políticamente adverso al gobierno o favorable o lo que sea, pero lo ideal ahora es dejar la política fuera de una situación en la que, reitero, todos y cada uno de nosotros estamos metidos en la tómbola igualito. Cuando tomamos medidas, la comisión o el presidente, que supuestamente no favorecen a tal área, a cuál estrato social, ustedes saben qué, si nos estamos equivocando para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para con nuestros hijos. Bueno, creo que el doctor ha hecho una exposición en la que evidentemente él no está hablando por él quería y ha hecho la aclaración de que el doctor
habla por sí. Jorge Marte habla por sí. Sin embargo, todas las informaciones que ha suministrado son informaciones que tienen que ver con lo que maneja la comisión de alto nivel de la que él forma parte, con excepción del juicio que emite, que es un poco la tónica que teníamos nosotros, de que hay un alto componente político. Evidentemente que hay un alto componente político, evidentemente que cualquier pifia que cometa el presidente, la comisión o el gobierno va a ser tomado en cuenta por la campaña opositora para debatirlo en los medios. El tema de la compra de medicamentos y material a propósito del COVID que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y a través del Servicio Nacional de Salud es una muestra de ello. Puede que a la comisión haya inobservado algún reglamento frente a la prisa con que se está comprando, pero se conoce también que estamos en un estado de emergencia que te libera de algunos trámites para la compra del material o de los kits para pruebas, de mascarillas, guantes y demás. Pero ciertamente no podemos desconectarnos del momento que vive la República Dominicana. Aquí hay elecciones programadas para el 5 de julio. Aquí hay un grupo de partidos políticos de oposición que las encuestas le señalan, uno de ellos fundamentalmente el PRM y un grupo de aliados, le señalan como el partido que va a asumir el gobierno después de las elecciones próximas. Y entonces esa gente trata de alguna manera de sacar capital político a esto, que en una lucha política se entiende. Ahora, creo que la preocupación del doctor, de Jorge Marte Báez, tiene mucho sentido a partir de que es un tema sumamente delicado. Estamos hablando de la salud de la población. Sin salud no hay nada. Primero esto y después lo otro. Creo que muy oportuna la puntualización que hace, sobre todo después de conocerse las interpretaciones que le han dado al discurso del viernes del presidente de la República. Una breve participación. Doctor, una preguntita. La comisión, solo un aclarando rápido, la comisión per se no tiene participación en asuntos financieros como compras, etcétera. Algunos miembros de la comisión, por su posición, por la posición que ocupa y que lo que sea que dirigen tiene que ver en las compras, eso es así, pero no la comisión. La comisión no tiene participación activa en contrataciones, compras, etcétera. Perdón, doctor, perdóname. Lo que estoy refiriendo es que parte de las cuestiones que se han manejado políticamente es el tema de la compra, que no tiene que ver con ustedes, evidentemente. Eso tiene que ver con el ministerio, que es el que compra, el que dispone compra, y tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud. Pero lo planteo para que veamos el contexto general en el que se está produciendo esto. Adelante, Germán. Doctor, un reporte desde Puerto Plata con la ivermectina, el uso, hablan de 150 pacientes que ha dado resultados positivos, que viene desde Australia con ese procedimiento. Aquí se fabrica incluso ese medicamento. Háblenos un poco de ese antiparasitante. Sí, como tú bien dices, la ivermectina es un antiparasitario, pero no sería extraño que realmente funcione con el COVID-19 porque los medicamentos que anteriormente, o algunos de los medicamentos que incluso estamos utilizando, no son antivirales, son antibacterianos o antiparasitarios, al igual que la ivermectina. Sí, he visto por las redes un reporte de una buena cantidad de pacientes tratados con ivermectina y que les ha ido muy bien. Realmente, el único problema que tengo es que la metodología que se ha utilizado para mesurar esos resultados no me parece la más adecuada. Estamos claros que en estos momentos no se puede ser muy exigente con la calidad de la evidencia científica, y la ivermectina es un medicamento que produce pocos efectos secundarios, es barato y eso como que permite el que uno se lance a hacer pruebas terapéuticas, pero realmente no puedo lamentablemente validar ese reporte, primero porque lo he visto en las redes, segundo porque se describe muy poco la metodología. No está en el protocolo nacional, no está tampoco nuestra experiencia, porque yo
no he dejado de hacer lo que hago todos los días, que es tratar pacientes enfermos y administrar la parte médica de un centro médico grande. Eso se ha sumado, o mejor dicho, mi labor en la Comisión Nacional se ha sumado a eso que lo mantengo. Y nosotros en Sedimar no tenemos experiencia con la ivermectina. Estamos ya preparándonos para ver si comenzamos a hacer nuestras propias pruebas. Sí, una voz de cautela es que aparentemente en el país, en algunos, al menos en algunos de los pacientes que se ha utilizado la ivermectina, se ha utilizado una presentación veterinaria por vía subcutánea, y en eso sí que nos mostramos radicalmente en desacuerdo. Doctor, gracias por su participación. El doctor Jorge Marte Báez. Vamos a publicidad. Estaremos Gracias a ustedes. breve para conversar con César Dargan, quien es director ejecutivo del CONED, y con el doctor Roberto Rosario Márquez, es presidente de la Junta Central Electoral, dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Regresamos en breve. De generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico.